Ana siempre había tenido miedo a la oscuridad. Incluso de pequeña pensaba que había criaturas terroríficas acechando en la oscuridad, listas para saltar de las esquinas y asustarla. Cuando creció, aprendió a controlar ese miedo, pero nunca lo abandonó del todo. Intentaba evitar situaciones en las que tuviera que estar sola en la oscuridad y siempre dejaba las luces encendidas por la noche. Un día, al volver a casa después de un largo día de trabajo, vio a alguien en la esquina de su habitación. Al principio, pensó que se trataba de un juego de sombras provocado por la tenue luz de las farolas, pero cuando encendió la luz, no había nadie. Su corazón se aceleró y sintió un escalofrío. Decidió que solo era su imaginación y trató de calmarse. Al día siguiente, el miedo volvió con más fuerza. Ana decidió pasar la tarde con sus amigas y las invitó a su casa. Se rieron y hablaron de temas que iban desde el trabajo hasta sus últimas aventuras. Pero en cuanto oscureció, las conversaciones sobre fantasmas y el otro mundo empezaron a asustarla. Sus amigos contaban historias de espíritus que la asustaban y de fenómenos inexplicables. Ana intentaba distraerse, pero sus pensamientos volvían al rincón de la habitación donde había visto la sombra. Cuando sus amigos se dispersaron, Ana se quedó sola en su piso. Se sentía vulnerable y desprotegida. El miedo volvió a aflorar en su interior. Decidió que tenía que enfrentarse a ese sentimiento. Se dirigió a la esquina de la habitación y se detuvo un momento. Decidió comprobar qué había allí. En lugar de encontrar algo que la asustara, lo único que vio fue un viejo armario en un rincón. Lo abrió con curiosidad y descubrió que allí estaban guardados los juguetes de su infancia, osos de peluche, muñecas e incluso libros antiguos con ilustraciones de colores. En ese momento le quedó claro que el miedo no era más que un reflejo de sus propias experiencias y recuerdos de la infancia. Aquellos juguetes le recordaban días despreocupados en los que jugaba y soñaba con aventuras. Ana se dio cuenta de que la sombra del rincón no era un enemigo, sino simplemente una parte de su pasado. Decidió dejar de tener miedo a la oscuridad y empezó a meditar antes de acostarse para calmar su mente. Todas las noches encendía una luz suave y pensaba en sus miedos y en cómo afectaban a su vida. Cada día aumentaba su confianza. Con el tiempo, Ana empezó a notar que la oscuridad ya no la asustaba como antes. Empezó a pasar las tardes con las ventanas abiertas, dejando que el aire nocturno llenara la habitación. Ahora podía disfrutar de los sonidos de la noche, el susurro de las hojas al otro lado de la ventana y el aullido lejano de la brisa. El miedo dio paso a la calma y la aceptación. Ana se dio cuenta de que el miedo no era más que una emoción que podía controlarse. Ahora podía dormirse en la oscuridad, sabiendo que tenía el poder de superar cualquier obstáculo. Jacob siempre había soñado con ser alpinista. Desde niño había admirado las majestuosas montañas y la belleza de la naturaleza que le rodeaba. Cada vez que miraba las cumbres de las montañas, su corazón se llenaba de emoción y de deseos de conquistarlas. Sin embargo, con cada ascensión le invadía el pavor. Era consciente de su miedo a las alturas, pero eso no le impedía intentar conquistar nuevos picos. Cada vez que subía más alto, su conflicto interior se agudizaba. Un día, tras mucho pensarlo y prepararse, Jacob decidió unirse a un grupo de alpinistas experimentados para escalar una de las montañas más famosas y desafiantes del país, un pico que atraía a muchos, pero que era conocido por sus tramos difíciles. El grupo estaba formado por personas de distintas edades y niveles de experiencia,
y todos estaban entusiasmados. La ascensión empezó bien, el sol brillaba con fuerza y el grupo se mostraba amistoso y unido. Intercambiaban bromas y se animaban mutuamente, lo que daba confianza a Jacob. Pero cuando llegaron a un tramo difícil del camino que requería especial concentración y destreza, Jacob sintió un malestar familiar. Su corazón se aceleró y sus manos empezaron a sudar. Se detuvo para recuperar el aliento y miró hacia abajo. El mundo le parecía tan pequeño. En ese momento se desplegó ante él un panorama que le recordó por qué había elegido este camino. Recordó sus sueños de libertad y la importancia de superar sus miedos. Jacob cerró los ojos y empezó a respirar profundamente, tratando de calmar sus nervios. En lugar de concentrarse en la altitud y en su miedo, empezó a pensar en la belleza del mundo que le rodeaba, los majestuosos acantilados, los verdes valles y la forma en que el viento le tocaba suavemente la cara. Se imaginó de pie en la cima y admirando la vista que se abriría ante él. A cada paso se sentía más seguro de sí mismo. Empezó a darse cuenta de que el miedo era una reacción natural, pero que no debía controlarle. En lugar de eso, empezó a utilizar su ansiedad como motivación para seguir adelante. Recurrió a sus compañeros de grupo en busca de apoyo y ellos le ayudaron a controlar su ansiedad. Cada vez que daba un paso adelante, sentía que su miedo retrocedía. Cuando por fin llegaron a la cima, Jacob no podía creer lo que veían sus ojos. El panorama era increíble. Las montañas se extendían hasta el horizonte y las nubes parecían tan cercanas que se podían tocar con la mano. En ese momento se dio cuenta de que su miedo a las alturas nunca desaparecería del todo. Formaba parte de él, pero ahora sabía cómo afrontarlo. Había aprendido a aceptar sus emociones y a utilizarlas a su favor. En la cima de la montaña, Jacob sintió una oleada de alegría y libertad. Respiró hondo y llenó sus pulmones con el aire fresco de la montaña. A su alrededor estaban sus amigos, que compartían este momento de triunfo. Rieron juntos y contaron cómo habían superado sus miedos. Jacob se dio cuenta de que no solo había conquistado la cima de la montaña, sino que también había triunfado sobre sí mismo. A partir de ese día, siguió escalando con fuerzas y confianza renovadas. Cada nueva escalada no era solo un reto físico para él, sino también una oportunidad para crecer emocionalmente. Se volvió más abierto a nuevos retos y empezó a inspirar a otros con su ejemplo. Jacob se dio cuenta de que el miedo no es un enemigo, sino un amigo que nos enseña a ser más fuertes y valientes. Aunque todavía le asustaban las alturas, ahora sabía que cada paso adelante era un paso hacia la libertad, Olivia llevaba muchos años trabajando en lo mismo. Cada día su vida transcurría con un ritmo familiar: café por la mañana, desplazamiento al trabajo, realización de tareas monótonas y vuelta a casa. Sabía que necesitaba avanzar y evolucionar, pero el miedo a lo nuevo siempre se lo impedía. A menudo pensaba en que quería probar algo diferente, pero una voz interior no dejaba de susurrarle que era mejor quedarse donde todo era familiar y seguro. Un día, su jefe, con el que Olivia llevaba años trabajando, le ofreció un ascenso con traslado a otra ciudad. Era una gran oportunidad, un nuevo puesto, un sueldo más alto y la perspectiva de progresar profesionalmente. Sin embargo, en cuanto se enteró de la noticia, el miedo se apoderó de ella. Estaba confusa. Esta oferta podía ser el comienzo de algo grande, pero el miedo a lo desconocido la frenaba. Olivia no podía quitarse de la cabeza la idea de que no sería capaz de asumir sus nuevas responsabilidades ni de encontrar puntos en común con sus compañeros.
Esa noche no pudo dormir. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza como un huracán. Para calmarse, decidió escribir todos sus pensamientos en un papel. Al principio, solo era una lista de miedos. No podré adaptarme a mi nueva vida. ¿Y si no me gusta la nueva ciudad? ¿Y si me quedo sola y no hago amigos? Sin embargo, a medida que escribía, empezó a darse cuenta de que no era la mudanza en sí lo que le daba miedo, sino el hecho de no ser capaz de afrontar el cambio. El miedo a lo desconocido era más fuerte que su deseo de mejorar su vida. Al día siguiente, Olivia tomó una decisión. En lugar de tener miedo al cambio, lo aceptaría como una oportunidad para empezar de nuevo. Se dio cuenta de que cada paso hacia lo desconocido podía conducir a algo increíble. Olivia reunió todos sus pensamientos y sentimientos en un montón y tomó una decisión. Aceptaría la oferta de ascenso y empezaría a preparar el traslado. Los primeros días en la nueva ciudad estuvieron llenos de emoción y ansiedad. Olivia se sentía un poco perdida entre calles y caras desconocidas, pero intentó mantenerse optimista. Empezó a explorar su barrio, a conocer a los vecinos y a sumergirse en su nuevo trabajo. Cada día le planteaba nuevos retos, pero también descubrimientos sorprendentes. Conoció a compañeros que se convirtieron en su apoyo y su columna vertebral en esta nueva etapa de la vida. Con el paso del tiempo, la vida se llenó de oportunidades increíbles. Los nuevos conocidos se convirtieron en fuente de inspiración. Proyectos interesantes despertaron su creatividad y aficiones con las que antes ni habría soñado empezaron a ocupar un lugar importante en su vida. Olivia empezó a practicar yoga, algo con lo que siempre había soñado, pero para lo que nunca había encontrado tiempo en su rutina anterior. Se dio cuenta de que el cambio puede asustar, pero también abre las puertas a nuevas aventuras. Cada vez que se enfrentaba a un reto, recordaba sus miedos y cómo la habían frenado antes. Ahora los afrontaba con una sonrisa y determinación. Olivia ganó confianza en sí misma y se abrió a nuevas oportunidades. Ahora Olivia sabía que el cambio no era el final de algo bueno, sino el principio de algo aún más asombroso. Aprendió a aceptar los retos del destino y a disfrutar con ellos. Al volver la vista atrás, se dio cuenta de que sus miedos y dudas no eran más que obstáculos temporales para convertirse en la persona que siempre había querido ser. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos episodios. Comparte tus historias e impresiones en los comentarios y quizás tu historia se convierta en una obra maestra en uno de nuestros próximos videos. Sumerjámonos juntos en el mundo de los slimes y las historias.